9 de la mañana con 45 minutos. Tenemos el gusto de saludarle y darle la bienvenida a esta hora con cielos parcialmente despejados, con algunas nubes en la ciudad de Punta Arenas, al presidente del Partido Socialista, Eduardo Manzanares. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días, gusto de saludarte, bienvenido. Buenos días, Mauricio, igualmente gusto de saludarte. ¿En qué está el Partido Socialista? Partamos actualizando la realidad, el presente del PS. Entiendo que han tenido actividades, se han juntado también los presidentes de los partidos de oposición, tienen vocería. Entiendo que la vocería todavía está Dalio Oreterovich o cambia ahora en diciembre, Eduardo. Cambia ahora en diciembre, pero todavía hasta el día de hoy todavía sigue siendo él el vocero circunstancial, en este caso, que una vez al mes o prácticamente en un periodo de esa naturaleza cambiamos de vocero. Okay. Y efectivamente, bueno, el Partido Socialista está en varios ámbitos, en la parte, digamos, más pública acá estamos ya llevando con bastante más fuerza esta suerte de unidad que hemos logrado construir acá entre todos los partidos que de alguna forma participamos antaño en actividades conjuntas. Estamos hablando del Partido Comunista, el Partido Radical, el Partido por la Democracia y el Partido Socialista en este caso, los que nos juntamos semanalmente para analizar la temática regional, apoyar en lo que sea necesario, ¿no es cierto?, a las organizaciones políticas y sociales en materia de lo que hoy día se está viviendo, que básicamente en el curso de la última semana ha tenido que ver con los despidos, por ejemplo, en el área pública, en una serie de entidades fiscales, y otras materias. Y por otra parte, en el ámbito interno estamos abocados a la elaboración de votos políticos para el Congreso Nacional que se va a llevar a cabo en enero de este próximo año, y para los cuales se han hecho una serie de actividades a nivel comunal, tanto acá en Punta Arenas como en Puerto Natal, básicamente. Se han ido resumiendo. Se han ido sanando heridas que quedaron muy abiertas desde la última parlamentaria en el PS, Eduardo. Yo creo que sí, yo creo que estamos en el ámbito político, a pesar que la política siempre tiene un aspecto humano que es muy importante, pero yo creo que sí. Y también se han asumido las lecciones de ese proceso. Entre otras cosas, la necesidad de establecer como criterio fundamental el que habiendo más de un candidato o candidata para tener posibilidad de acceder a cargos de representación popular, se hagan primarias internas, y en el caso de las coaliciones, que se hagan primarias entre las coaliciones para poder darle primero una representación debida a ese candidato o candidata que surja vencedora de esa primaria, y en segundo para poder efectivamente colocar a disposición de ese conglomerado, o en este caso internamente del partido, a sus mejores hombres y mujeres. Ya, ese convencimiento lo tienen todos ustedes como partidos de los partidos, de la oposición, están absolutamente convencidos y decididos que van a ser primarias internas, y luego entre los partidos. Yo creo que estos son procesos más complejos. En primer lugar, también se ha conversado de que muchas veces las primarias internas también producen un efecto demoledor en las internas, porque como dices tú, se quedan muchos heridos en el camino. Sí. ¿No es cierto? Pero está claro que independiente de eso, la ciudadanía ve con muy buenos ojos que así ocurra, que haya competencia, que se coloquen arriba de la mesa, ¿no es cierto?, los programas, los proyectos de cada uno de los candidatos, y se pueda valorar entonces, por lo tanto, la decisión que toman los propios militantes o gente cercana a las coaliciones. Eso por una parte. Pero por otra parte, las coaliciones también tienen la obligación, ¿no es cierto?, de verificar que antes de colocar a esos compañeros y compañeras o correligionarios, como se les denomine ante esta situación, se haga un trabajo previo, ¿no es cierto?, de selección, de verificar los antecedentes, de convencimiento, porque precisamente pueden haber algunos casos en que no sea necesario esa competencia porque hay un solo candidato o una sola candidata, finalmente que reúne eso. Pero yo creo que el ánimo de la primaria está ahí presente con mucha fuerza, y es muy difícil que eso pueda ser soslayado habiendo más de un candidato o candidatas disponibles para un proceso como ese. Para todos los procesos eleccionarios, hablo de concejales, alcaldes, gobernador regional, diputados, senadores. Para todos. Y eso yo además lo he visto como convencimiento a nivel nacional, en los comités centrales que he asistido en el último tiempo. Existe una mirada regional absoluta, digamos, en todas las regiones, y en la metropolitana también hay ese convencimiento. Y espero que eso, digamos, tenga finalmente esos procesos ya sean llevados a cabo sin ninguna dificultad cuando sea el caso.
Cuestión que va de la mano, Eduardo, en cómo se van a ir conformando las listas electorales, porque una cosa se puede decidir a nivel central y eso nos va a rebotar igual. ¿Sigue siendo centralista el método de la conformación de las listas para los procesos electorales o podría cambiar? ¿Qué va a pasar a nivel local? Porque uno ve que las distancias entre los partidos de oposición a nivel central son bastante grandes en algunos casos y a nivel local uno no ve tanto esas distancias, Eduardo. Sí, mira, yo creo que eso tiene que ver también con un tema del acceso a la información. Uh-huh. En el último Comité Central y en base a un informe bastante detallado del punto de vista electoral, hemos tenido antecedentes, por ejemplo, y ya se está trabajando con Big Data. Sabemos que la oposición está haciendo eso y a nivel mundial muchas de las candidaturas se llevan a través de procesos que tienen que ver con la elaboración de una cantidad inmensa de información que se procesa y con las cuales se llega a algunos antecedentes que a veces uno los desconoce. Le doy un solo caso. Efectivamente tuvimos conocimiento ahora de que en Arica Parinacota el análisis electoral y en base a encuestas y en base a focus group que se hizo allí daba como ganador al compañero Insulza, por ejemplo, allí. Sin embargo, el corazón de los socialistas quería que Insulza fuera por Atacama, por la provincia de Atacama. Y eso fue una pelea muy profunda que hirió inclusive las confianzas allí en la región. Finalmente el partido a nivel central impuso su tesis y el propio senador Insulza a contramano de su propia decisión se fue a Arica Parinacota y ganó. Sí. Y ganó. O sea, los datos que habían estaban bien y perdía precisamente en Atacama. También ese es un dato que se tenía en cuenta. Entonces el tema es, ¿en qué momento tú colocas esa información a disposición de los incumbentes? Entonces la decisión que se ha tomado es que por lo menos en el futuro, para estas elecciones, las regiones van a tener información precisa, electoral, técnica, confiable, ¿no es cierto?, de cómo están la situación, ¿no es cierto?, de los distintos candidatos que se colocan al servicio, ¿no es cierto?, de los partidos para ser finalmente elegidos o no representantes populares. O sea, y eso cambia las cosas, sí, obviamente. les van a llegar informes de cómo se están moviendo las redes, cómo se está moviendo la red de Internet. El Big Data es eso, el poder analizar todos esos datos, ¿no? Y eso asociado conjuntamente con encuestas electorales que van verificando dónde están las dificultades, cuáles son los candidatos que tienen mayor posibilidades de ganar. O sea, la verdad que el mundo ya está así en términos políticos. Uno con los años mira con cierta preocupación esto, pero la verdad que tú que eres comunicador te das cuenta que efectivamente eso es algo que ya no se puede dejar de lado y tenemos que empezar a trabajar con la ciencia también electoral. Bueno, y para que la gente se vaya enterando, que yo creo que hay un buen porcentaje que lo sabe o que se da cuenta o que lo ha leído, ha estudiado al respecto, o se informa solamente, es que en las últimas 2 elecciones, en la municipal, por ejemplo, y luego en la parlamentaria, se ocupó mucho el Internet, las redes sociales, y las campañas ya comienzan a ser digitales. Incluso este puerta a puerta comienza a ser un puerta a puerta de cuenta a cuenta de redes sociales. Dirigida, absolutamente. Sí. Pero las cúpulas, sobre todo la oposición, no se dieron cuenta tal vez, o hicieron caso omiso en su momento. Ahí hay que asumir alguna responsabilidad también, Eduardo, ¿no? Mira, yo lo conversaba ayer con la Kena Mancilla, presidenta regional de la ADC, entre otras las cosas, por ejemplo, que se procesan posteriormente a los eventos. El Partido Socialista sí trabajó bastante con antecedentes de ciencia electoral. Ya. Y eso obviamente provocó problemas, porque la dificultad era que esos datos no los teníamos en las regiones. Y eso permitió que el Partido Socialista, con casi la misma cantidad de votos, muy pocos más, sacó muchos más diputados que de la democracia cristiana. Ya. Ahí tenía un antecedente. Ya, pero también habían antecedentes a nivel local que les decían que no iban a sacar sus candidatos y se los estaban mostrando y salían en los medios de comunicación y habían información. No era parte del protocolo para tomar en cuenta. Ahora, sí, yo creo, ya mirándolo con una mirada más tranquila, obviamente, después de la guerra somos todos generales. Sí, absolutamente. Que el tema más, que también tiene que ver con el corazón de los militantes. Es decir, una cosa es que tú tengas un buen candidato o candidata, y otra cosa es que sacan bien las cosas desde el punto de vista electoral.
Si yo hago un análisis hoy día de lo que ocurrió ayer, y lo dije en su oportunidad, probablemente el mejor candidato que teníamos en su oportunidad era precisamente Vladimir Misa. Pero no se hicieron las cosas bien, a mi juicio, lo sigo diciendo y lo sigo sosteniendo, porque no se fichó en el partido, porque no se presentó ante la dirigencia local, porque no estuvo disponible para una primaria, aunque ahí reconozco que hubo algunos errores que cometimos a nivel local también, y probablemente eso significó que se restaran 300 personas, que fue la diferencia que se tuvo para poder colocarlo como candidato. ¿Se fija? Pero eso ya no obedece a un tema de debilidad, obedece a una falla de la estrategia electoral de los candidatos, que a veces, muchas veces, los partidos no tienen ninguna posibilidad de inferir de información sobre eso, ni además tener injerencia en la decisión final. Pero bueno, esto ya es ficción política. Sí, bueno. Lo concreto es que a futuro, ¿cómo juntamos la ciencia electoral con la necesidad, ¿no es cierto?, de tener buenas estrategias electorales, de tomar decisiones corporativas, en donde se tome en consideración el pensamiento de los militantes? Va a ser crucial para enfrentar las próximas elecciones. ¿Cuál es la reflexión que hacen como partidos de oposición respecto de esta administración Piñera 2 a nivel local, Eduardo? Bueno, ya lo hemos representado públicamente a través de una serie de cartas que hemos mandado a los medios o publicaciones. La verdad que a esta altura del año, ya estamos prácticamente terminando este año, cerca de 9 meses de gestión, yo creo que paupérrima. La verdad es que la visión que tenemos en varias áreas. Primero, el tema de liderazgo. Sencillamente no vemos acá que haya un liderazgo que esté orientado, ¿no es cierto?, a llevar a la región a un desarrollo, como se vio en los últimos 4 años con el gobierno de la presidenta Bachelet, donde hubo gran inversión, ¿no es cierto?, en áreas significativas, en proyectos además emblemáticos, para quien los voy a recordar, y que hoy día no están. Por una parte es la falta de liderazgo que se requiere muchas veces para poder aunar las fuerzas políticas de distintos pensamientos en un horizonte común. Y por otra parte, bueno, tenemos la convicción ya a esta altura de que el presidente Piñera no nos quiere mucho, obviamente, a esta región. Hay una baja en los presupuestos significativa, hay proyectos que ya fueron definitivamente prácticamente dejados de la mano y que fueron consultados en su oportunidad a la comunidad, y que a los cuales se les entregó presupuesto, yo creo que no están. De manera que nuestra convicción, asociado además al tema de los despidos que han ocurrido acá en la región, que ya más de 40 y tantos, que no tienen nada que ver con lo que el propio ministro en la circular número 21 estableció, que había una vez criterio en primer lugar de conversar y de consultar con las organizaciones sociales al respecto, que tuvieran que ver con el rendimiento de las personas, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, personal y público, de las personas que fueran afectadas, y nada de eso se ha considerado. Entonces nosotros tenemos la impresión de que obviamente este es un mal gobierno y que esperemos que pase pronto. Te quiero llevar al 10 de enero, para ser más específico, hace casi un año, 11 meses, cuando se rechazaban las tronaduras por parte del gobierno anterior, y tú hablabas en lo personal, porque les pedían declaraciones, por cierto, a los presidentes de los partidos en ese momento, y decías que era una buena decisión porque todo indicaba que, dado el delicado patrimonio natural existente, se requería un estudio de impacto ambiental en lugar de una mera declaración ambiental respecto de mina invierno. ¿Y por qué te llevo a ese tema, Eduardo? Porque ha habido una posición por parte de los partidos de oposición respecto también de las tronaduras, pero ¿por qué? Porque además en el G20, la semana pasada, Piñera fue invitado como país vecino y firma también un protocolo de acuerdo que de aquí al 2030, es decir, en 10 años más, 11 años más, se pretende ya un cambio definitivo en la matriz energética y sacar energías sucias, donde se encuentra el carbón. Esto puede significar un impacto económico importante para la región si es que esto va así, y ahora con el Tribunal Ambiental de Valdivia, que ha suspendido la autorización de tronadura, estamos hablando de 1.000 puestos de trabajo. La empresa también ha puesto eso como uno de las razones de que por qué debiesen darle, por ejemplo, los permisos para tronadura. ¿Cuál es tu análisis al respecto y qué relación tenemos que hacer con el G20, este acuerdo que ha firmado Piñera, y de que se viene un cambio de matriz energética, parece sí o sí? Bueno, yo mantengo los dichos que tuve ese 10 de enero, del cual no me acordaba específicamente la fecha. Efectivamente hay una diferencia abismal entre una simple declaración de impacto ambiental
que es un compromiso que uno hace, pero sabemos que el Estado hoy día no tiene las condiciones para poder verificar que esos compromisos se cumplan. Y por lo demás, una vez que ya se realizan las actividades que están bajo la tutela de esa simple declaración, hay muy poco lo que se puede hacer después. Un estudio de impacto ambiental es mucho más profundo, obviamente tiene un costo de dinero que es significativamente mayor y por lo tanto yo creo que ahí es donde están las dificultades de la empresa, pero además representa una posibilidad de que efectivamente el estudio indique que no es posible que las tronaduras puedan contemplarse sin que eso vaya directamente en contra de ese patrimonio ambiental que tenemos que cuidar ahí. Ahora, a nivel mundial, Mauricio, está claro, ¿no es cierto?, la mayoría de los países desarrollados y también muchos de los que están en vías de desarrollo están aplicando políticas que tendientes, ¿no es cierto?, a buscar energía de distinta naturaleza a las que tienen que ver con el quemar carbón o fósiles, ¿no es cierto?, en este caso como el petróleo. Y en ese sentido Chile avanzó mucho en el gobierno anterior. Ahí están las pruebas al canto, ¿no es cierto?, las grandes inversiones que se hicieron por empresas privadas en materia, ¿no es cierto?, de paneles fotovoltaicos, ¿no es cierto?, para generar electricidad. En el caso de Magallanes tenemos una energía permanente que es la eólica que está ahí disponible, de manera que lo que sostiene estos proyectos del carbón son las empresas privadas, obviamente, son los intereses creados que tienen las empresas privadas, que muchas veces no están asociados necesariamente al cuidado que tienen que ver con el medio ambiente ni con la población. Ahora, dicho eso, efectivamente tenemos una dificultad, que ahí tenemos 1.000 trabajadores que dependen de esa empresa. Yo creo que en todo caso lo que se ha expresado ahora no es que mañana inmediatamente va a dejar de existir, ¿no es cierto?, la quema de productos fósiles como el caso del carbón en forma inmediata. Esto es un proceso, pero la señal que se está entregando es que ya no va a ser posible que ese tipo de proyectos tengan la sostenibilidad de las entidades del Estado para poderse ejecutar, y que por lo tanto van a tener que buscar esas mismas empresas orientaciones distintas, ¿no es cierto?, para extraer energía en el país. Y yo creo que Magallanes tiene disposición para darle un vuelco, ¿no es cierto?, a su política energética, en este caso privada, que es la del carbón. Insisto, la eólica, no sé. Solar, del viento. Exactamente. Sí. Exactamente. Y yo creo que por ahí va, o sea, la señal es clara y precisa. Señores, en el futuro la energía que va a mover las industrias y que va a tener que ver con el bienestar de los seres humanos, de la sociedad, de los ciudadanos, es distinta a la que ustedes están haciendo hoy día. Eduardo, lo último, respecto del CORE, tu reflexión política, ¿qué ha sucedido con el Consejo Regional? Lamentablemente para ellos se pisaron la cola con una mala información, con declaraciones post cuenta pública, la relación con el gobierno regional, estas presiones que han habido, esta mala relación que hay, tensa relación que hay entre el Consejo Regional y el gobierno regional, que los únicos perjudicados, según mi punto de vista, finalmente son los ciudadanos de la región, porque se van trabando algunas cosas. ¿Cuál es tu reflexión respecto de esa tensa relación que hay entre dos entidades que son fundamentales para nuestro desarrollo? Bueno, esa es una relación que desde un principio, en base, ¿no es cierto?, a una forma bastante autoritaria que tenía la primera autoridad, valga la redundancia, autoridad con autoritarismo no es lo mismo. No, pero suenan igual. Sí, suenan igual. Obviamente no ha sido, espero que se mejore de las mejores. Y esto probablemente tiene relación con lo que sucedió recientemente, donde hubo ahí unos errores, ¿no es cierto?, en la entrega de información, que espero que no sea eso lo fundamental, porque eso ocurre, sobre todo cuando uno está a puertas de una cuenta pública y está presionado por las cifras, por entregar los detalles, pero acá lo fundamental es, fíjese, las declaraciones que han hecho algunos personeros respecto al tema, que no contribuyen precisamente a mejorar esta relación. Y me refiero específicamente al señor Peñailillo, exintendente, que ha tratado de la peor forma al Consejo Regional y a los consejos regionales. En vez de aquietar las aguas, en vez de buscar el razonamiento, de entregar datos, de decir, mira, eso está equivocado, porque finalmente todos hemos entendido que hubo una equivocación, lanza una serie de epítetos, ¿no es cierto? Yo lo escuché ayer por la radio, tratándolos, ¿no es cierto?, de inexpertos, bueno, ¿para qué voy a señalar? Pidiéndoles que pidan perdón, entre otras cosas. O sea, yo no me imagino que un empleado público que está al servicio precisamente del Consejo Regional le diga a sus mandantes, pidan perdón, ustedes están equivocados, no saben hacer su pega.
no contribuye a eso. Yo creo que eso precisamente denota que efectivamente todavía falta mucho por recorrer en esta tarea, ¿no es cierto?, de abuenar las intenciones, de colocarse de acuerdo y de construir un camino, ¿no es cierto?, común para el desarrollo de Magallanes, y en eso el Consejo Regional, todos sabemos, tiene una importancia fundamental, pues ahí están las personas que han sido elegidos con el voto popular. Eduardo Manzanares, presidente regional del Partido Socialista, muchas gracias como siempre por conversar con el Buenos Días Región, Eduardo, recibir nuestra llamada. Gracias, Mauricio, por esta oportunidad de dirigirme a tus oyentes. Que esté muy bien, Eduardo, un gusto. Realmente, buenos días. Chao, hasta luego, buena jornada. 10:06, pausa, vamos a hablar de la tarificación del gas y estas reuniones, no sé si son... No son secretas, pero tampoco son publicitadas, tampoco se anda diciendo a la gente, invitando a la comunidad, vengan que vamos a hablar de cuánto va a costar el gas o cómo vamos a hacer la tarificación. Vemos fotos donde hay ejecutivos del norte, donde están los gerentes, y una sola dirigente social anduvo, Adela Cárcamo. Vamos a hablar con ella en 5 minutos más, por lo menos, aproximadamente, en el próximo bloque de este Buenos Días Región. Volvemos.